Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Buenas tardes, nuevamente estamos acá ante estas apreciables cámaras de televisión para un estudio del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Un servidor, José Arroyo, tiene el privilegio de parte de Dios de poder estudiar, meditar en la palabra de Dios y también comentar, ¿verdad? Lo que Dios nos dé, lo que Dios nos haga sentir y lo que Dios nos guíe a decir. Pero para esto vamos a orar, como siempre, pidiendo la dirección de el Santo Espíritu de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos acercamos a ti humildemente, rogándote que en primer lugar tú limpies nuestra alma de todo pecado, de toda mancha, que podamos estar limpios delante de ti, como dice tu palabra, que presentemos manos limpias y que tú puedas obrar por medio de tu Espíritu Santo, divino, maravilloso, en esta tarde, Señor, el poder entender tu palabra, el poder escudriñar tus escrituras, pero sobre todo el poder comentar algo de parte tuya para los televidentes. Padre, oramos para que los televidentes sean bendecidos con alguna palabra de parte tuya, una palabra de salvación, de sanidad o de conocimiento para que sus vidas puedan crecer espiritualmente. Lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden que estamos estudiando paralelamente el libro de los Salmos y el libro de Proverbios. Ahora nos toca el Salmo 10. Vamos a leerlo en el Tanaj, que ustedes saben que es la traducción directa de todo el Antiguo Testamento hebreo o en hebreo al castellano. Dice así el Salmo 10: ¿por qué estás lejos? Vamos a ver, aquí no dice si es de David o no, pero dice así: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y en la Stuttgartensia, que recuerden que también es una versión que estamos estudiando, dice: y te escondes en tiempos de angustia. Dice el verso 2. Aquí es como un reproche, ¿verdad? Que el hombre le hace a Dios. En este caso, el salmista, que podría haber sido David, le hace ese reproche a Dios. ¿Por qué te escondes? O sea, ¿por qué no estás aparentemente? Dios no se esconde y Dios siempre está. El problema no es Dios, el problema es que nosotros podemos acercarnos a Dios con fe, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que lo haya, que es posible hallarlo, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, nosotros somos los que debemos buscar a Dios. Y nosotros somos los que necesitamos la fe para acercarnos a Dios, porque Dios es invisible. Es una de sus características. Dios se puede manifestar. Dios te puede dar un sueño, una visión. Dios te puede hablar a tu corazón a través de tu hijo, a través de tu esposo, de tu esposa, a través de un predicador, a través de cualquier persona. Él incluso puede hablarte a través, como decimos en Guatemala, de un charamilero, ¿verdad? Que les decimos de cariño chara, ¿verdad? O sea, un alcohólico que vive tomando y que vive ebrio. Sin embargo, Dios puede usar lo que Él desee para hablarnos, porque Dios utiliza todos los lenguajes, utiliza todas las circunstancias. Dice, en una ocasión se subió un predicador a la camioneta y empezó a predicar del Evangelio, empezó a predicar de Jesucristo, e iba un papá con su hijo. Y el papá se molestó porque iba el predicador
Y entonces empezó a criticar al predicador, a decir, estos predicadores no lo dejan a uno en paz, ni siquiera en el bus, que no sé qué. Y de repente el niño le habló y le dijo, papi, cállate porque es un mensaje de parte de Dios. Y el papá se quedó impactado porque el niño era mudo y no hablaba como todo mudo. Y sin embargo, en ese momento, Dios le habló a través del hijo mudo porque le dijo que ese era un mensaje de parte de Dios. Entonces, Dios tiene muchas formas de hablar. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos y pensamos que Él se esconde. Como dice aquí el salmista, dice, ¿por qué te escondes? Si Dios no tiene necesidad de esconderse. ¿Por qué estás lejos hoy a ver? Dice acá. Y te escondes. O sea, el salmista está diciendo, aquí también en el Tanaj dice, y te escondes en el tiempo de la tribulación, y en la Stuttgartensia dice en el tiempo de la angustia. Ahora dice, empieza a hablar de los malos. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Algo así como que la tribulación tiene que ver con algún malo que le está haciendo daño en ese momento, tal vez. Pero aquí habla del malo. Con arrogancia el malo persigue al pobre, queda atrapado en la trama que le ha urdido, o sea, que ha preparado. Lo interesante es que aquí dice, queden presos en las tramas que ellos mismos urdieron. En esta versión stuttgartensia es un deseo, porque dice que queden presos o presos en lo que ellos traman, ¿verdad? En cambio acá, en el Tanaj, dice que de una vez queda atrapado, o sea, está dando por hecho que el malo va a quedar atrapado en lo que él trama, dice, en lo que él urde, ¿verdad? Ustedes saben que urdir es un verbo un poco complejo, ¿verdad? Pero es más o menos maquinar. Lo que ellos están maquinando es hacerle mal. ¿Cómo le hago mal a este? ¿Cómo me vengo de este? Digamos que le quitó a la esposa, ¿verdad? Entonces se llevó a la esposa y encima la esposa se llevó a la hija y se fue con el otro. Y esto se los digo porque le pasó a un amigo, que me reservo su nombre, hermano en Cristo, que vino otro, que lo peor es que también era de la misma iglesia, y como no hay nada oculto debajo del sol, y la Biblia dice que aún de lo que se habla en lo oculto, de eso vamos a dar cuenta y eso va a salir a la luz. O sea que es en vano que nosotros digamos que los evangélicos o los cristianos somos santos. Digamos que somos santos en el sentido de que hemos sido apartados para Dios y por Dios mismo a través de Jesucristo. Pero ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra, porque Cristo lo dijo claramente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a nosotros nos ponen a juzgar a una adúltera y nos dice Cristo, bueno, si estás limpio de pecado, tira la primera piedra, y les aseguro que ni los pastores se atreven a tirar la primera piedra, porque todos somos pecadores. Dice que si alguien dice que no comete pecado, hace mentiroso a Dios. Así que si tú crees que eres un santo, que nunca peca, dice que haces mentiroso a Dios. Lo mejor es ser humilde y reconocer que todos fallamos, todos nos equivocamos. Como decimos en Guatemala, todos metemos la pata, hermanos. Todos, porque somos imperfectos. El único perfecto, tú sabes, que es el Señor Todopoderoso. Verso 3, porque el malo se jacta de los antojos de su alma. Mira qué interesante. El codicioso maldice y desprecia a Jehová. Si te das cuenta, está hablando de un tipo de persona que es codiciosa, pero no solamente es codicioso. Aquí en la Stuttgartensia dice el avaro, y acá en el Tanaj dice el codicioso. Entonces, más o menos no son sinónimos, ¿verdad? Porque tú sabes que el codicioso es aquel que desea fervientemente, digamos en el plano sexual, desea a la mujer de su prójimo. O desea a una mujer que no le pertenece, que ya le pertenece a otro, o sea, que está casada. O está codiciando a una menor de edad, y de él tal vez es un hombre de 30 años o de más, y él debe buscar una mujer que ya sea más o menos madura, que pueda tomar una decisión. Una menor de edad generalmente hasta la puedes engañar, porque las menores de edad se dejan engañar, ¿verdad? Pero una mujer madura ya no. Vean, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Dice, por la altivez de su rostro el malvado no inquiere, o sea, no averigua. Elohim no está en sus pensamientos. Aquí nos da el nombre plural de Dios. Recuerden que Elohim o Elohim, si ustedes lo quieren pronunciar así, es el nombre plural de Dios. Recuerden que siempre que Dios habla, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Recuerden que cuando Dios llama a Isaías, dice, ¿y quién irá por nosotros? Está hablando Dios y la Escritura les enseña a los judíos que Dios, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y sin embargo los judíos sabían que Dios habla en plural, porque ellos tenían el libro de Isaías, y en el libro de Isaías claramente ellos leen que dice que el Señor dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Pero el Señor se lo pregunta a Isaías y no lo manda, sino que no le dice a Isaías, mira, te he traído para que vayas por nosotros. El Señor lleva a Isaías delante de él en su trono y pregunta, ¿quién irá por nosotros? O sea, el Señor no te impone, el Señor te propone. Recuérdate que en el Deuteronomio, claramente tú puedes leer que dice en Deuteronomio que Dios a través de Moisés les dijo al pueblo de Israel, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, elijan ustedes, tú eres el que debes elegir. Está Cristo y están los dioses, los falsos dioses, los ídolos, las imágenes, e incluso los ídolos de carne y hueso, porque tú puedes tener por ídolo a uno de los mejores cantantes del mundo, o a una de las mejores modelos del mundo, o a un deportista, o a una deportista. Tú eres idólatra. Es solo un ejemplo. Pero Él te pone a que tú elijas. Y eso hizo Josué. Miren, ustedes decidan a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Tú también tienes que tomar una decisión. ¿Acepto a Cristo o rechazo a Cristo? ¿Escucho el mensaje de Dios? A ver qué tiene que decirnos este señor calvo. Si tú quieres decirme así, no me ofende. Pero, a ver qué interesante lo que va a leer, lo que va a decir. O tú puedes decir, ay no, qué aburrido. No quiero saber nada de la Biblia, no quiero saber nada de Dios. A mí no me interesa. Aquí está diciendo que por la altivez de su rostro el malvado no averigua, no inquiere. Dios no está en sus pensamientos. Verso 5. Estamos en el Tanaj también. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Si te das cuenta, está hablando del malvado. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Está hablando de que esa persona mala, de que esa persona que tiene un corazón que está contaminado, está lleno de amargura, de resentimiento, de celos, de envidias y de muchos sentimientos negativos, y también está lleno de pecado. Puede ser que haya adulterado, incluso que haya robado, que siempre miente, que sea una persona no confiable. O sea, tiene muchos, todos tenemos pecados, pero hay personas que no han llegado a comprender que nosotros podemos hacer, entre comillas, pecado, pero no podemos deshacer. O sea, podemos ensuciarnos de pecado, pero no podemos limpiarnos. Solo Dios nos puede limpiar, solo Dios te puede limpiar y solo Dios me puede limpiar, y Él lo hace con la sangre de Cristo. Ya hemos hablado acerca de la palabra de Dios que dice que es con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo os limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Verso 6, dice en su corazón, no seré inquietado jamás, nunca me alcanzará el infortunio. O sea que según el malvado nunca le va a pasar nada. Y dice en su corazón, no seré conmovido jamás, el infortunio no me alcanzará. Eso piensa él, pero no sabe que en determinado momento, como dice el dicho popular, el que mal hace, mal espera. No es bíblico, pero la Biblia sí dice, el que siembra cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Es algo parecido. Entonces, si tú siembras bondad, si tú siembras perdón, si tú siembras, ¿qué te dijera yo? Ayudas a la gente, ayudas a personas que no conoces. Dice que el que sacia a otro será saciado. Si tú le das al pobre, la Biblia dice que le prestas a Dios. Entonces, ¿cómo puedes tú prestarle a Dios? Imagínate,
un ser humano como tú y yo, prestándole a Dios, que es el dueño del universo. Pero dice que el que le da al pobre le presta a Dios. O sea, tú le das al pobre y el que te paga es Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños. Si tú te das cuenta, es solo un ejemplo, los gringos o los norteamericanos tienen palabras que continuamente están diciendo, una palabra con F que no puedo decir, pero tú te la tienes que imaginar porque para ellos es una palabra muy usada, ¿verdad? Entonces, es una palabra vulgar que ellos utilizan mucho, también en Guatemala, en toda Latinoamérica, hay palabras que la gente utiliza con mucha frecuencia, ¿verdad? Que son palabras sucias y todos en determinado momento, como no somos perfectos, nos enojamos y de repente se nos sale un sapo, se nos sale una mala palabra, pero ya la dijiste, porque estabas ofuscado, estabas enojado, ¿verdad? Pero la diferencia es que no eres así frecuentemente. Aquí está hablando de alguien que todo el tiempo dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. La vejación es como la burla, es afrentar a alguien, ofender a alguien, burlarse de alguien, escarnecer a alguien. La vejación es una forma de humillación, es lo contrario, por ejemplo, a la honra, ¿verdad? Tú honras a tu papá o a tu mamá porque le dices que lo amas y le demuestras que lo amas porque mira papá o mira mamá, aquí está una parte de mi sueldo, lo que gané este mes, te lo regalo para que te ayudes o para que se ayuden, ¿verdad? Pero los hijos a veces ganan bien y los padres sufriendo penas y el hijo utiliza el dinero para irse a la discoteca, para chupar, como decimos en Guatemala, para fumar, para comprarse buena ropa y no le importan sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pareciera que no tiene nada que ver, pero todo tiene mucho que ver, porque hay hijos que no son buenos hijos. Pero, ¿cuál es la consecuencia de no honrar a tu padre y a tu madre? Que se van a acortar tus días. Acabamos de escuchar la noticia esa del famoso rapero guatemalteco que era indígena y que lo asesinaron, un muchacho como de 20 años, lo acaban de matar, no sabemos por qué, pero el punto es que lo mataron. Dice, verso 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas para matar a escondidas al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, imagínate. Dice, se sienta al acecho cerca de las aldeas, en escondrijos asesina al inocente. Aquí es más claro, sus ojos acechan para caerle al desvalido. Acecha en lo encubierto como el león desde su guarida. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre atrayéndolo a su red. O sea que encima, ¿qué le puede sacar a un pobre? Tal vez le va a robar 100 quetzales, pero debería robarle al rico en todo caso, aunque por supuesto no estoy aconsejando que sean ladrones. Solo estoy diciendo que a la hora de cometer un robo, es más lógico pensar que yo, mejor, en lugar de robar una tienda donde tal vez voy a encontrar 1,000 quetzales, mejor hay que robar un banco donde voy a encontrar 10,000 o 100,000 quetzales. Por supuesto, nunca voy a robar y no estoy aconsejando que roben. Solamente estoy diciendo que aquí nos está dando el ejemplo de que este malvado acecha al pobre. ¿Y qué le puede sacar al pobre? O sea, no mucho. Y sin embargo, ustedes han oído historias verídicas de asesinos que han matado porque alguien solo cargaba 50 centavos y lo robaron y le cayó mal que el otro no tuviera dinero y lo mató. O sea, una cosa absurda. Sin embargo, eso sucede, es parte de la vida. Dice, verso 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos infelices. Verso 11, dice, en su corazón, él ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo verá jamás. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Si se dan cuenta, el tanaje es más concreto. O sea, él piensa que Dios se ha olvidado. Pero recuerda, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. No te engañes, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado, tú no le puedes jugar la vuelta a Dios. Dios está, incluso dice que hasta la más profunda oscuridad es como la luz del mediodía para Dios. O sea, Dios en el universo, que es oscuro, el infinito, el espacio donde está
todo el universo que Él creó, todos los cuerpos celestes, las galaxias, las constelaciones, las estrellas, los soles, ¿verdad? Los soles son estrellas, los planetas, los sistemas solares, los satélites como la Luna, ¿verdad? Tú sabes que hay planetas que tienen varios satélites como Júpiter, pero el punto es que para los astronautas ese espacio está bajo cero, es fríísimo, ahí no se puede vivir. Si ellos salen de la nave sin el traje espacial, inmediatamente se mueren, no hay aire que respirar ahí, se mueren, se congelan. El traje espacial tiene calefacción para que ellos vayan a una temperatura que el cuerpo puede soportar, pero el cuerpo no puede soportar 100 grados bajo cero, ni siquiera el bajo cero. O sea, si está a cero, el cuerpo ya tiene problema, no se puede. Y sin embargo, para Dios, ese universo oscuro e infinitamente inmenso, para Él es como si fuera de día. ¿Te das cuenta de la importancia de conocer la palabra de Dios? Porque tú debes cambiar tu mentalidad respecto de que Dios no es como dice el salmista, porque el salmista le reprocha: ¿dónde estás, Señor? Te escondes en el tiempo en el que yo estoy atribulado. No es que el Señor se esconda, es que el Señor está ahí, pero tú no lo ves porque estás atribulado, estás angustiado, estás afligido, ya se pasaron 2 meses, te van a sacar de la casa, no tienes trabajo, no tienes cómo pagar la renta, no hay quien te preste, ya tocaste todas las puertas y no has doblado tus rodillas y no has clamado a Dios. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. El problema es que nosotros buscamos a Dios al final, y a Dios hay que buscarlo al principio, no al final. Por eso es que nos va mal, pero en fin, así somos. No solo tú, todos somos así. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Imagínate, Él está aquí en un plan de pobre. Tú lo has visto, porque miras los trabajos y la vejación, o sea, esas ofensas, esas injusticias, esas deshonras. Eso es la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Por eso, increíblemente, los huérfanos a veces tienen más fe que los niños que tienen padre y madre, y tienen abuelos, y tienen tíos, y son niños malagradecidos. Mientras que los huérfanos no tienen padres, ni madres, ni tíos, ni abuelos, y a veces los huérfanos, por esa situación tan terrible, son más humildes y tienen fe y buscan a Dios. Porque cuando la gente necesita de Dios, es que lo busca. Es el problema del ser humano. No es solo un problema tuyo y mío, es un problema de todos los seres humanos. Cuando tenemos todo, cuando estamos sanos, cuando tenemos trabajo, tenemos buen sueldo, tenemos buen carro, tenemos una esposa que es un modelo, o un esposo, las hermanas, que es un hombre ejemplar, ellas son felices y se olvidan de Dios. Nos olvidamos de Dios, pero cuando viene la tribulación, a veces Dios la permite porque es la única forma en la que nosotros nos acordamos del Señor y nos humillamos. Ese es el objetivo. Dice, tú lo has visto porque miras los trabajos y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo. O sea, el inicuo ya sabes que es lo contrario del que es justo. El inicuo es el que hace iniquidades. La iniquidad es la maldad en un grado muy alto, es toda forma de maldad, ¿verdad? Y persigue la maldad del malo hasta que desaparezca. Jehová es rey eternamente para siempre. Aquí está reconociendo el salmista que Dios es el rey, Dios es el soberano, Dios gobierna, aunque tú no lo creas, aunque mires que pasó tal injusticia, que a tu familiar le robaron tanto dinero, a otro tu familiar se enfermó y se murió porque no hubo salvación para él. Aunque tú veas, por eso dice el Salmo 91, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Dice el Salmo, mas a ti no llegará. Es una promesa de parte de Dios. Jehová es rey eternamente para siempre. De su tierra han sido barridos los gentiles. Imagínate, han sido barridos los gentiles. Verso 16, vamos a ver cómo nos dice aquí la Stuttgartensia.
Yahvé es rey por siempre jamás, las naciones que ocupaban su tierra han perecido. O sea, los dueños de la tierra, los azucareros, los cafetaleros y todos los dueños de la tierra, tarde o temprano ya no van a ser dueños de nada. Como dice la canción, dueño de nada, porque van a morir y nadie puede llevarse ningún terreno a la tumba. No se lleva nada más que el traje con el que lo visten, si es que lo visten bien. Y si era pobre, lo visten con la ropa que llevaba y así lo entierran. Si es que tiene suerte de que le pongan una caja de pino, porque a veces nadie hay que lo entierre, ¿verdad? Por supuesto, los ricos van en una caja forrada de oro, pero no se pueden llevar nada, no se pueden llevar ni la caja. Entonces ellos van a ser despojados de la tierra porque dice la Escritura que los justos heredarán la tierra. Por supuesto que no ahorita, ese es el problema, que tenemos que tener paciencia. No sabemos si en cuanto te mueras tú ya vas a estar con Dios y Él te va a heredar porque eres heredero y coheredero juntamente con Cristo, o no sabes si vas a tener que dormir 1000 años porque solo Dios sabe realmente en qué momento va a venir Cristo. Y tú recuerdas que la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán. Eso quiere decir que si van a resucitar es que no están allá con Dios, están durmiendo en la tierra y van a resucitar, que tú sabes que quiere decir que van a volver a la vida, y también sabes que vamos a ser transformados, porque ahí mismo lo dice en Tesalonicenses, porque seremos transformados. O sea, esta carne, dice Pablo, se va a vestir de un cuerpo incorruptible. O sea, vamos a ser como los ángeles. Pero eso si tú tienes fe, si te entregas a Cristo, si eres un hombre y una mujer de fe. Pero si no te interesa, es un problema realmente que cada uno debe tomar la decisión. Verso 17, el deseo de los humildes escuchas, oh Jehová. Si te das cuenta, hay una promesa aquí. Si tú eres humilde y te humillas, la Escritura dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para ayudar, para que venga el oportuno socorro. Si tú te humillas delante de Dios, delante de Cristo, si tú te hincas y le dices, Jesucristo, sálvame, Jesucristo, límpiame de pecado, perdóname, Jesucristo, hazme nacer de nuevo, yo quiero conocer a Dios, yo quiero ser hijo de Dios. Pero si tú no haces nada, si solamente te quedas escuchando de la Biblia, pero te vas a servir una Coca-Cola y te empiezas a comer unos poporopos y sigues viendo películas, pero no te interesa, no haces nada, no haces un acto de fe. Tú debes hacer un acto de fe. Entregarse a Cristo es un acto de fe. Es un acto en el que tú estás ante Dios, pero no lo ves, pero estás seguro que Él sí te oye. Entregarse a Cristo es un acto de fe, pero tú debes decirlo. Dice, porque con la boca se confiesa, pero se cree con el corazón, pero debes confesarlo. Yo lo he dicho, la salvación no es por telepatía. No te confundas, no, Dios no te va a salvar por telepatía. Dios no te va a salvar si tú no tienes interés en que Dios te salve. Dios no te va a perdonar si tú no le pides perdón. Dios no te va a transformar si tú no le pides que quieres recibir a Cristo, que quieres renacer. Tú lo debes pedir. Por eso la Escritura dice, pedid y se os dará. Pero como decimos en Guatemala, tú sabes, los dichos de Guatemala valdría la pena tenerlos todos escritos, pero dice, el que no mama, el que no llora, no mama. O sea, el niño que no llora, la mamá no le da el pecho, no le da leche, porque no llora. Pero el que llora, la mamá le pone atención. Entonces, en este caso, el que no ora, el que no le pide a Dios salvación, no va a ser salvo, hermanos. Si tú quieres ser salvo, debes pedirlo. Si tú quieres tener el perdón de Dios, pide el perdón de Dios, pide la sanidad. Por eso dice, pedid y se os dará. Pero también dice Santiago, piden y piden mal porque piden para sus deleites. Si tú estás casado, ¿cómo le vas a pedir a Dios un amante? Si de Dios no procede ningún mal. Estábamos platicando con un amigo hoy en la tarde, me reservo su nombre, pero es increíble que él piense que Dios es el creador también del mal. Y eso es completamente antibíblico, porque Dios sí es el creador de Luzbel, el que se volvió Satanás y el que le dicen diablo. Pero la maldad de Satanás no tiene nada que ver con Dios, es completamente contraria a Dios, es la rebelión que organizó Satanás. Y cuando Adán y Eva pecaron,
Dios no tuvo nada que ver con ese pecado, porque Dios ya les había advertido, de ese fruto no coman, no vayan a comer, se los dijo, se los advirtió, no vayan a comer, porque el día que de él coman, morirán, se los dijo Dios. Es como que te pongan una ampolla de una droga que te dicen, mira, aquí está la ampolla, esta droga, si te la inyectas, te vas a morir, aquí está, pero no te la inyectes, y tú no haces caso, te la inyectas y te mueres, porque no obedeciste. Ese es el punto. Todo en eso se resume toda la escritura, en que te están diciendo, no vayas por ahí, y tú vas por ahí. No andes con aquel, no andes con aquella, y tú vas con aquel, y con aquel. No hagas esto, no digas esto, no seas así, no seas rencoroso, no seas violento, no tengas malos pensamientos, no maldigas, todo lo que dice la escritura, y tú lo haces. Ese es el punto. Si nosotros pusiéramos atención, por eso es que ya lo vamos a ver, aunque ya se nos fue el tiempo, pero la escritura habla acerca de la sabiduría. Termina acá, dice, el deseo de los humildes escuchas, oh Jehová, tú confortas su corazón y tienes atento tu oído, para hacer justicia al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a influir terror el hombre hecho de arcilla. ¿Te das cuenta? Aquí habla, dice, para vindicar a los huérfanos y a los oprimidos, para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. Si te das cuenta, está hablando acerca de los hombres que somos hechos del polvo, porque polvo eres. Recuérdate que todos los hombres somos del polvo. Vamos a entrar ya para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, solamente un momento a ver si podemos terminar el salmo que teníamos, el proverbio que teníamos era el proverbio, me parece el proverbio 9. Entonces íbamos por el verso 15 y quizá nos dé tiempo por lo menos a leerlo en estos pocos minutos que nos quedan, porque ya se nos fue el tiempo. Aquí estoy en Proverbios 10 y vamos a ver proverbio, para llamar a los que pasan, a los que van derechos por su senda, todos los simples vengan acá, y dice a los incautos, verso 17, el agua robada es más dulce, el pan a escondidas es más sabroso, él no sabe que en su casa moran las sombras y sus huéspedes yacen en la profundidad del Seol. Recuerden que estaba hablando el Salmo 9 de la sabiduría y la mujer insensata. Recuerden que era la mujer adúltera que, estando casada, va y conquista a su hombre, ¿verdad? A un hombre joven que a ella le gusta y lo hace su amante. Ella es la que lo seduce, dice que ella lo invita a su casa, a su cama, para tener amores. Tú ya sabes qué quiere decir eso de amores. Vamos a leer en el capítulo 10 de Proverbios, dice, Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son de provecho. Todo lo que tú puedas acumular, si es de impiedad, o sea, la impiedad, tú sabes que es lo contrario de la piedad. La piedad es la santidad es estar apartado para Dios, es conocer la palabra de Dios, es conocer la voluntad de Dios. Como dijo Cristo, hágase tu voluntad. Pero nosotros no somos así, como Cristo enseñó. Nosotros queremos hacer nuestro capricho, queremos hacer nuestra voluntad. Dice verso, vamos a ver, estamos en Proverbios 10. Dice, pero la justicia libra de la muerte. Y aquí muerte aparece con mayúscula, porque la muerte puede estar personificada. Tú sabes que eso es un hecho muy antiguo. En algún momento de la historia a la muerte le pusieron forma. La muerte es un suceso. Tú sabes que la muerte es el desprendimiento de tu alma de tu cuerpo. Tu cuerpo queda sin vida, porque lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. Pero dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es que no debes creer que se te va a aparecer el espíritu de tu abuelita, de tu bisabuelo o de tu tatarabuelo, porque esto no es cierto. Dice que está establecido que los hombres mueran una vez, porque tú sabes que solo basta con que se muera una vez. Se murió y ya no hay 20 muertes, no hay 30 muertes ni 2 muertes, solo una muerte, se murió y ya no puedes hacer nada, lo tienes que enterrar, porque si no lo entierras, como dijo María, hiede, ¿verdad? Jehová no deja padecer hambre al alma del justo,
Mira qué interesante. Es un justo y él, sin embargo, no deja que padezca hambre. O sea, la justicia es estar dentro de los parámetros de la ley de Dios. Pero debes conocer la ley, debes conocer la palabra de Dios. Si no, perdona que te lo diga, pero eres ignorante. Uno puede ser ignorante. Por ejemplo, yo en la medicina soy ignorante porque yo no soy médico. Yo sé que la aspirina es para el dolor de cabeza o que hay ciertas medicinas para determinados problemas, pero si uno tiene un problema en la columna, tú no puedes autooperarte ahí y quitarte la hernia. Tú no puedes. Entonces, somos ignorantes de muchas cosas, pero no debemos ser ignorantes de la palabra de Dios, pero impide que se sacie la avidez de los malvados. Imagínate, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Si te das cuenta, el proverbio acá nos está dando una clave para el trabajo, una clave para la gente que quiere prosperar. Si te das cuenta, si tú quieres prosperar, debes ser diligente. Y tú sabes que lo diligente es lo contrario del negligente. El negligente no le interesa, es un haragán. Otro día lo hago, otro día lo pensaré, como dice la película, lo pensaré mañana, ¿verdad? Es una película muy famosa, creo que se llama La vida es sueño, pero no dejes para mañana, dice el dicho, lo que puedas hacer hoy. Si tú tienes trabajo, es una bendición de Dios. Si no tienes trabajo, busca el trabajo, porque el trabajo es una bendición. Además del dinero, el trabajo te hace sentir orgulloso, te hace ser útil en la sociedad y no da lugar a que tú pienses en maldades, pienses en robar o pienses en el sexo, pienses en quitarle la esposa a fulano o a sutano. No te permite pensar más que en el trabajo. El trabajo tiene un propósito. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición de parte de Dios. Verso 5, el que recoge en verano es hijo sensato, pero el que ronca en la siega es hijo que avergüenza. O sea, ¿cómo es posible? Estamos en el momento de la cosecha y el hijo durmiendo. Eso es injusto, eso avergüenza, dice aquí. O sea, hay un momento para dormir. Si son las 2 de la mañana es lógico que estés durmiendo, pero no es lógico que esté durmiendo la nena si son las 11 de la mañana o el nene si son las 12 de la mañana y se levanta a las 12 de la mañana porque llegó a las 2, 3 de la madrugada, no de trabajar sino de la disco y fue a chupar, fue a ingerir drogas. No es justo. Por eso es que la escritura es importante, porque ese camino, si tu hijo lleva ese camino, es un camino de muerte. Dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Por eso tú eres el obligado a hablar con tus hijos y a decirles: no, hijo, este camino no es bueno. Y yo te prohíbo que vuelvas a salir, que vuelvas a emborracharte, porque si los padres alcahuetean a sus hijos, van a tener después que soportar que los hijos ya tengan 30, 40 años y sean alcohólicos, sean drogadictos, sean irresponsables, no trabajan, roban para comer, roban para el vicio. ¿Y tú para qué quieres un hijo así? Pero es tu responsabilidad. Eso es lo tremendo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Si tú te das cuenta, el malvado solo es violencia. Dice, verso 7, la memoria del justo será bendita. Imagínate, o sea, la descendencia, la memoria se refiere a que ya cuando muere esta persona, lo recuerdan con cariño. Mi abuelito fue una gran persona, jugaba con él, me enseñaba mucho, me hablaba mucho, me aconsejaba, o mi padre, ¿verdad? Los que han perdido a su padre, mi padre era muy buena gente, me regalaba lo que él podía, platicaba conmigo, me contaba chistes, íbamos juntos al cine. Si es un padre amoroso, si es un padre que se dedica a sus hijos, va a ser recordado con cariño. Pero si es un padre desamorado, un padre que nunca lleva a su hijo al cine, nunca le compra nada, nunca le compra aunque sea un helado, nunca platica con él, no convive con él, come uno por un lado y el otro por otro lado. Los hijos ni hablan con los padres porque están en la computadora, están en el teléfono, en la tablet, y los papás están en su onda, ¿verdad? Y los hijos por otro lado, y viven en la misma casa pero son extraños. O sea, es algo que es real pero es la realidad. O sea, algo que es verdad pero es lo que pasa cuando los padres no cuidan ese detalle. Dice, la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos
se pudrirá. El sabio de corazón acepta los mandamientos. Si te das cuenta, la escritura nos está hablando de sabiduría, y tú puedes ser sabio de corazón. O sea, la sabiduría no es solo una cuestión intelectual, de que tú sepas mucho, o sea, eres una lumbrera, eres un erudito. No es solo eso, es sabiduría del corazón, que ya no tiene que ver con la memoria, con la inteligencia, es de sentir, es de sentir. Recuérdate que el espíritu del hombre está acá, y es de sentir. ¿Con qué sientes tú a Dios? Tú puedes sentir a Dios en todo el cuerpo, tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo divino en todo tu cuerpo, y por eso hay personas que tiemblan porque sintieron a Dios, y es grandioso, y es maravilloso, y es un fuego divino. Pero hay gente que va al servicio, va al culto, va a la misa, si tú quieres, porque realmente es una realidad que hay gente de diferentes religiones, va a su reunión, donde sea que sea, de la religión cristiana que sea, pero no siente nada. Y lo importante es que tú sientas la presencia de Dios. Eso es lo importante. No cabe duda que dice aquí, vamos a ver, dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Si te das cuenta, hay necedad en los labios. Dice: el que camina en integridad anda confiado. Dice en el verso 9, el camino en integridad anda confiado. El camina en integridad, o sea, la integridad es un concepto bien complejo, ¿verdad? Porque integridad se entiende que es como la integración de muchas virtudes, o sea, se entiende que no es una persona que solo no miente, no engaña, es una persona que trata de ser justa. Si tiene empleados, les paga lo que él ofreció, ¿verdad? No trata de robarles, no trata de aprovecharse. Si son 8 horas de trabajo, debería pagarle las 8 horas de trabajo, y si necesita que trabajen 4 horas más, entonces debería pagarle 4 horas extra. Pero la realidad, por ejemplo, en Guatemala, porque no puedo hablar de otros países, es que las agencias de seguridad dan empleo a muchas personas, a miles de personas, pero con turnos de 12 horas y les pagan 8 horas y los obligan a trabajar 4 sin pagarles. Y la gente, como tiene necesidad, resulta con un sueldo de 3,000 quetzales, que solo porque se lo dan cada quincena, 1,500 y 1,500, y tienen necesidad, pero hacen turnos de 12 horas, trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y a veces hacen turnos de 24 horas, no duermen y tienen que seguir hasta el siguiente día a las 7 de la noche. O sea, es un trabajo esclavizante. Pero eso es una injusticia que no se ve solo en Guatemala, se ve en muchos lugares. Desafortunadamente casi se nos ha ido el tiempo, solo terminemos acá unos versos. Verso 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Recuerda tú que guiñir el ojo es como símbolo de que es mentira, ¿no? O sea, lo que te estoy diciendo es mentira, pero cállate, no digas nada. ¿Cuánto les pagaron? Nos pagaron 1,000 quetzales, ¿verdad vos? Ya le guiñó el ojo porque les pagaron 3,000, pero él le está diciendo: mira, mentí. Nos pagaron 1,000, ¿verdad vos? Le guiñé el ojo porque esto es una señal de mala. Dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. La boca del justo es manantial de vida, porque el justo es aquel que no es que sea santo porque está metido en un escaparate, es sencillamente porque hemos venido a ser justos por la justificación de Jesucristo. Y tú también puedes ser justo, declarado justo, no por tu justicia, porque nosotros no podemos justificarnos por nuestra propia justicia, sino que es una justicia aplicada, es una justicia que Dios te atribuye. La justicia de Cristo, que sí es justo, te la atribuye cuando Cristo está dentro de ti, cuando tú recibes a Cristo y recibes la justicia de Él. Ya no eres tú, sino es Cristo en ti, la justicia, la paz, el gozo, el amor de Dios, el perdón de Dios, la presencia de Dios. Imagínate, son miles y cientos de promesas maravillosas que tú debes aprovechar de las Escrituras si tú tienes fe. Pero si no tienes fe, para ti esto solo es un libro. Qué aburrido es el libro, solo consejos aburridos da. No dice vayan a chupar, no, es un libro aburrido.
Pero si tú no tienes la capacidad de entender el valor de estas cosas, recuérdate que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, se lo dijo al diablo, porque el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan, porque tienes hambre, cómete las piedras, pero vuélvelas pan. Y Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de trabajo vivimos, no solo del arte, no solo de lo que hacemos los que son artistas, los que son artesanos, no solo de los que cocinan, no solo de cocinar vive el hombre, los que hacen, los arquitectos, no solo de construcciones vive el hombre, los ingenieros, no solo de obras de ingeniería vive el hombre, los escritores, los músicos, los compositores, no solo de eso vive el hombre vive de la palabra de Dios. Las cosas que hacemos pueden ser buenas, pueden ser excelentes, tú puedes ser un gran médico, ayudar a mucha gente, incluso no cobrar, pero eso no es importante, lo importante es la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre vive de pan, ciertamente si no comes te mueres, pero dice que el hombre vive de la palabra de Dios. Por eso, esa es la importancia que tiene o que debe tener para ti la palabra de Dios. Se nos ha ido el tiempo, desafortunadamente. Solo termino aquí. La sabiduría está en los labios del prudente, pero la vara es para la espalda del insensato. Verso 14, los sabios atesoran conocimiento. Mira bien, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es calamidad cercana. La riqueza del rico es su torre fuerte, y en la otra versión dice, es su fortaleza. La ruina de los pobres es su pobreza. Y en la otra versión dice que el temor de los pobres es la pobreza. Verso 16, el salario del justo es para vida. O sea, es increíble que haya paga para el justo. La paga no es en dinero, no es en euros, no es en dólares, sino que es en vida. Recuérdate que Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Si tú tienes al Hijo, dice la Escritura, tienes la vida. Si no tienes al Hijo de Dios en tu corazón, no tienes la vida, porque la vida no consiste, lo dijo Cristo, en la abundancia de las cosas materiales. Tú puedes tener 3 casas, 3 mansiones, 4 carros, 2 motocicletas, puedes tener hasta 3 esposas, porque así es la gente. Yo conozco a una persona que me reservo el nombre, es primo de otro mi amigo, gana muy bien, por cierto que gana por cuestiones de narcotráfico, pero no les puedo decir más. El punto es que dice que tiene 3 esposas, tiene 3 hogares, tiene 3 casas, tiene que alimentar 3 hogares, 3 esposas, porque no supo él tomar decisiones, y ahora ya las tiene. Dice, el salario del justo es para vida, el lucro del impío es para pecado. Dice, para pecado. El que acepta la instrucción, oye, va en la senda de la vida, acepta la instrucción de parte de Dios. Pero quien desecha la reprensión, a veces Dios te regaña, pero la reprensión es para vida. Dice, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. Los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio. Desafortunadamente se nos fue el tiempo. Vamos a terminar el Proverbio 10 en la próxima clase. Vamos a dar gracias en esta hermosa tarde. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, porque tú abres tu palabra a nuestro entendimiento. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo siempre el que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé la capacidad, Señor, de poder entender tu palabra, que no es complicada. Solamente necesitamos ser humildes y tener fe, y sobre todo entregar nuestra vida a Jesucristo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, esta tarde tú puedes hacerlo allí en la intimidad, híncate, o puedes simplemente cerrar tus ojos y declarar que tú quieres el perdón de Dios y que tú le abres tu corazón a Cristo. En esta tarde, Padre, oramos para que haya salvación en los hogares de los televidentes. Señor, oramos también para que la misericordia de tu Espíritu Santo sea manifiesta en los hogares de mis hermanos, en los hogares de los televidentes, y que el dedo divino de tu Santo Espíritu, poderoso y todopoderoso, majestuoso y obrador de milagros, pueda manifestarse allí, Señor, en los cuerpos de mis hermanos que están enfermos. Si hay enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea
venga de parte tuya esa sanidad, esa sanación, Señor, esa obra prodigiosa de tu Espíritu Santo por los méritos de Jesucristo, por la fe que mis hermanos puedan poner en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que haya milagros en las casas de todos aquellos televidentes que se acercan a ti por medio de Jesucristo, a entender tu palabra, a escudriñar tu palabra, a conocer tu palabra, que quieren hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, premia a todos aquellos que son humildes de corazón y que se rinden a Cristo. Padre, premia a todos aquellos que sí quieren oír tu palabra, que sí están interesados en conocer tu voluntad, que sí toman tu palabra y la leen y se preguntan y escudriñan y estudian. Padre, en el nombre de Jesús, dales sabiduría, dales entendimiento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelo, Señor, con el camino de salvación, el camino de vida eterna en Cristo Jesús. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.